Hola, estamos en nuestra semana número 1 del día jueves de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos del 18 al 28. Y nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos 27 y 28. Ahora sí, vayamos a nuestras citas. Y dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestidos viejos. De otra manera, el mismo remedio nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no al hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Aquí tenemos las siguientes palabras claves del estudio del día de hoy, que son: ellas es, el día de reposo, como ya lo sabemos. La otra es causa. Otras palabras claves es Señor aún del día de reposo, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Gratitud, oportunidad para crecer en el Espíritu. También veremos la palabra lícito, que significa que está permitido por la ley o por la moral. Y la palabra no lícito significa que no está permitido. Y ahora vamos a nuestros versos. En el verso del número 18 hasta el 20 podemos ver nosotros aquí cómo le dicen a Jesús que los discípulos de Juan y de los fariseos estaban en ayuno, pero que ellos no veían que sus discípulos, los discípulos de él, estuvieran en ayuno. Y Jesús les dice el caso por el cual ellos no estaban en ayuno, y les hace mención acerca de que el novio, mientras está la novia con el novio, está con ellos, no había necesidad de que ellos estuvieran en ayuno, no podían estar en ayuno. Y entonces nosotros podemos ver en la ley, en la ley estaba permitido que cuando el novio tuviera alguna situación especial, él tenía permitido no hacer ayuno. Entonces lo permitía la ley, que no hiciera el ayuno. Una cosa que también es importante es que los fariseos, ellos por lo general 2 veces a la semana hacían ayuno, porque era algo que tenían que hacer, no era
ellos trataban de cumplir con este requisito, no porque les viniera del corazón, sino porque era un requisito y simplemente cumplían con él. Y lo que estamos viendo en Jesús es que nos está mostrando a ser misericordiosos, a ser piadosos y a mostrar esta misericordia y esta piedad a otras personas. Que si esas personas estaban necesitaban recibir esa palabra, ese alimento, y no era necesario estar en ayuno. También hace mención de que a veces el Espíritu Santo nos hace hacer cosas y Él está trabajando en nosotros, Él está a través de nosotros trabajando en otra persona, y el no tener esa sensibilidad a veces no era bueno, porque ellos eran muy rígidos y no permitían que las cosas como Dios quería que funcionaran, no permitían que funcionaran por su rigidez en la ley que ellos habían escrito, porque eso también le hace mención Jesús. Ellos fueron agregando cosas a la ley, cosas que dejaban a muchos no tuvieran esa sensibilidad hacia otras personas y no tuvieran esa disposición de corazón a querer ayudarlas, aún en el día de reposo, porque era una forma que ellos habían estipulado. Y recordemos, el día de reposo era para que ellos adoraran, para que ellos alabaran, era un día para que ellos disfrutaran de la presencia de Dios en sus vidas, y también que les mostraran, porque lo que Jesús estaba enseñando es que le mostraran a otros ese amor que Dios había mostrado a uno que ya lo conocía, que la otra persona pudiera verlo y pudiera apreciarlo y pudiera abrazarlo. El otro ejemplo que pone Jesús es cuando los discípulos recogen espigas el día de reposo y les habla a los fariseos porque ellos se estaban quejando sobre lo del día de reposo, y él les recuerda que cuando David entró a la casa de Dios junto con otras personas y se comieron los panes, y que no era lícito que ellos pudieran comer los panes porque eran para el sumo sacerdote, y él les hace ver que lo que era importante, y les hace mención sobre el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y esto es importante porque los fariseos y los escribas habían ido agregando tantas reglas a la ley que la gente dejaba de disfrutar del día de reposo porque tenía que cumplir con ciertas reglas, y dejaron de ver a Dios como realmente era Dios por estas reglas que estaban ellos instituyendo. Y eso es lo que Jesús les hace ver, y también les hace mención de que por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Y es una gran reflexión que hoy tenemos en el estudio, porque uno nos habla de lo importante que es el día de reposo, y Dios instituyó este día de reposo para que nosotros pasáramos tiempo con Él, para que compartiéramos con otras personas de Él, para que lo alabáramos, para que lo adoráramos. Así lo dice en el libro del Antiguo Testamento, en Éxodo. Y también nos habla de lo importante que es este día, y
y nos dice exactamente que el estar cumpliendo una serie de requisitos que habían estipulado ciertas personas y no eran las que realmente Dios había estipulado, los hacía que estas personas se preocuparan más por cumplir estas reglas que por disfrutar el día de reposo, que era un día dedicado para Él, para Dios. Entonces esto es importante porque nos hace ver que este día de reposo todavía sigue vigente y todavía tenemos que disfrutar y tenemos que pasar un tiempo con Dios. Y no solo el día de reposo, todos los días. Y tenemos que enseñarles a las personas que no lo conocen de este Dios al que nosotros amamos, al que alabamos y al que adoramos. ¿Y cómo lo debemos de hacer? No hacerlo por una obligación o un requisito, sino hacerlo de corazón. Y para que podamos nosotros mostrarle a otros a nuestro Dios. Y realmente es muy importante que la otra persona pueda percibir eso que hay en tu corazón. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Su firma dice: sirviendo al Rey con gozo, Silvia Sánchez de Salazar. Qué difícil puede ser para el hombre acercarse a Dios, lleno de pensamientos preconcebidos. Luchan por encajar a Dios en parámetros y preconcepciones que se tienen de Él, en lugar de abrazar y dejarse moldear por la palabra y el Espíritu Santo. Esto, a mi entender, es religiosidad. En el diccionario se le describe como la fiel observancia de obligaciones. Este concepto me parece muy acertado, porque eso se percibe en el pasaje, donde leemos un rigor en esos fariseos que sabían perfectamente la letra de la ley de Moisés y se esforzaban tanto en cumplir rigurosamente con lo ahí establecido, pero olvidaban reconocer a Dios y honrarlo en todos sus caminos. Meditando sobre este tema, recordé algunos de los pasajes donde este espíritu religioso increpó a Jesús en diferentes ocasiones y algunas características que la palabra nos muestra. Por ejemplo, 1. El espíritu religioso es ciego. En Mateo 15:12 al 14, Jesús les enseña a los discípulos cómo este espíritu no ve más allá de lo que está ante él, porque no entiende, sino que encuadra a Dios en su forma y pretende tener la autoridad para enseñar a otros. En el número 2, usa el intelecto. En Mateo 19, del 18 al 22, nos narra el caso del joven rico, conocedor de la palabra y que aparentemente la vivía de manera fiel y ejemplar. Sin embargo, al venir a Jesús, Este le reveló la idolatría de su corazón. Dios nos lleva más allá de lo aparente. En el número 3 hace interpretaciones personales. En Mateo capítulo 15, los versos del 3 al 6, nos muestra a Jesús confrontando a los fariseos, deshaciendo sus argumentos y demostrándoles que esa ley tan celosamente definida fue por ellos invalidada al concederle mayor peso a sus propias tradiciones. ¿Y cómo enfrentar este espíritu religioso? Jesús lo confrontó con la verdad, llevándolos al verdadero sentido de la ley. Usó la misma escritura para demostrarles cómo habían equivocado el camino y las formas. En Marcos 1:22 nos refiere que los que le escuchaban hablar se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad, como los fariseos que usaban palabrería de hombres, elocuentes disertaciones intelectuales, pero carentes de fuerza, al no ir acompañadas de una vivencia de lo enseñado.
Oremos. Padre eterno, ayúdanos, te ruego, a volver a la vivencia de tu palabra, a despojarnos de toda apariencia, de toda exigencia vana y falta de misericordia, para mostrarte a ti en toda nuestra manera de vivir. En Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Dios los bendiga.